Manes, a ustedes les vino bárbaro esta pelea, crisis, como quiera llamarse, porque venían a los cascotazos. El PRO, el radicalismo, tenían sus propias grietas y esto es como que los unió. Yo creo que hay un fin de ciclo, como en los 80 la sociedad argentina se cansó de los golpes militares intermitentes. Galtieri en el 81 dijo que las urnas estaban bien guardadas. Malvinas fue el 82 y eso aceleró el proceso de cansancio de los militares, por suerte, y en el 83 tuvimos democracia. Hubo un liderazgo que interpretó el momento y reconstruimos la democracia. Hoy la sociedad se cansó de una dirigencia que no le da bienestar, de un país que involuciona. Yo veo que la dirigencia política se ha convertido en una carga para una sociedad que se pone al hombro del país. El comerciante que a pesar de todo tiene que abrir el comercio, a pesar de todo el chacarero que a pesar del freno de mano que le pone el Estado sigue adelante, el policía honesto, la enfermera. Yo creo que hay una sociedad totalmente disociada de la dirigencia y hoy la dirigencia se convirtió en una carga. Y creo que hay un fin de ciclo. Y creo que la pandemia, así como las Malvinas aceleró el fin de ciclo del cansancio de los militares, esta pandemia aceleró el fin de ciclo de una dirigencia que en todas las áreas económicas, sociales, educativas, ha llevado a este país potencialmente rico a este desastre. Y si la dirigencia no entiende esto, realmente hay que construir una nueva mayoría desde abajo para arriba. No creo que la solución de la Argentina sea desde arriba para abajo. Creo que hay que ir a una nueva mayoría, a un nuevo consenso social para encaminarnos a la modernidad, al progreso, a desarrollar riqueza. Acá vivimos administrando pobreza, discutiendo el subdesarrollo sustentable. Y me parece que la dirigencia tiene que entender con humildad que es gran parte del problema y la sociedad está por delante de la dirigencia. Cuando uno recorre los barrios más vulnerables, la gente quiere trabajo, quiere educación, quiere seguridad, quiere un rumbo, quiere que los hijos no se vayan del país, quiere que los hijos no vivan peor que nosotros. Hay una sociedad que es más madura a pesar del sufrimiento de la dirigencia. Pero ¿y cómo ve todo esto? Porque está bien, todo eso está bien, pero hay que hacerlo, digamos. Lo hacen gente que tiene cargo. El presidente fue elegido hasta el 2023, la vicepresidenta también. Y a mediados, faltan 2 años, se están tirando con todo. Bueno, lo primero que hay que hacer, que tampoco lo pudo hacer el gobierno del PRO, y ahora tampoco lo pudo hacer el gobierno, es unir a los argentinos. Yo me acuerdo que la campaña de Durán Barba era, al principio, unir a los argentinos y después se atacó al otro sector. Y este gobierno decía entre todos y también desune a los argentinos o no convoqué en serio un diálogo. Y yo creo que la sociedad tomó nota que una mitad del país gobernando en contra de la otra mitad no va más. Porque en el medio, como decís vos, estamos los argentinos. Acá hay que realmente hacer un acuerdo programático, porque recién se discutía en la mesa de que se construyó una alianza para llegar al poder. Lo mismo que pasó con Cambiemos en el 2015. Pero no va más las alianzas para llegar al poder. Hay que hacer acuerdos programáticos, discutir cómo encaramos el desarrollo. Eso requiere un consenso enorme y explicarle a la sociedad esto. Y si la sociedad apoya, vamos a encaminarnos a un crecimiento sostenible que involucre un crecimiento inclusivo. Acá tuvimos varias primaveras, en los 90, después con la soja a 600, pero hace décadas que la Argentina, te diría que hace muchísimas décadas que Argentina no se encamina al desarrollo, porque el mundo cambió. Hoy el mundo se basa en la capacidad de los países de generar valor, de exportar conocimiento en la industria, en los servicios. El campo es un ejemplo de lo que hay que hacer. El campo en las últimas décadas invirtió en genética, en innovación, invirtió en tecnología, en organización. Y el campo hoy exporta mucho más de lo que hubiese hecho si no hubiese hecho la revolución del conocimiento. Pero el campo tiene mucho más para crecer en bioeconomía, en biotecnología. Argentina tiene un gran potencial en un mundo que va a demandar productos que Argentina exporta, alimentos. ¿Estamos frente a una pelea nueva, más fuerte entre el gobierno y el campo? Pero acá estamos peleándonos permanentemente y cada vez somos más pobres, estamos menos educados, tenemos menos rumbo. Acá todos nos peleamos. Al no haber un proyecto de país, recién se decía en la mesa que en España se debate, que en Estados Unidos se debate fuerte, pero allá hay un rumbo. Estados Unidos tiene un plan estratégico de país, España tiene un plan estratégico de país. Acá no tenemos plan estratégico de país. Está bien discutir, está bien tener matices, pero tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué va a ser de la Argentina? ¿De qué vamos a vivir en 5 años, en 10 años? ¿Cómo vamos a generar riqueza para 45 millones? Eso no lo estamos discutiendo, estamos peleándonos permanentemente. En otros lados también se pelean, pero hay un proyecto de nación. Ahora, Manes, digamos, toda esta pelea se hizo pública por el tema del Fondo Monetario, digamos.
evidentemente no se llevaban muy bien, pero el tema del fondo lo expuso. Ustedes votaron a favor del acuerdo con el fondo. Es un buen punto porque recién escuchaba al intendente Grey que decía, dentro de sus convicciones, que él nunca va a hacer nada en contra de un peronista. Y me parece bien, pero yo creo que la oposición acá marcó también que la oposición nunca va a hacer nada en contra del país. Y eso también el peronismo tiene que aprenderlo, porque a veces el peronismo ayudó a que otros gobiernos no peronistas no terminen. En este momento la oposición jugó un rol importantísimo, porque le facilitó al Poder Ejecutivo la posibilidad de renegociar la deuda con el fondo, pero no nos hicimos cargo de la economía, porque el instrumento de la economía lo tiene el gobierno, y tampoco nos hicimos cargo del acuerdo del gobierno con el fondo. Pero claramente nosotros fuimos votados para hacer los cargos de los problemas, para tener una responsabilidad. Y claramente hay que hacerse el cargo de que Argentina no llegue al default, al caos, a más pobreza, más dolor, más... No, pero veo que, digamos, un poco el discurso de Máximo explícitamente y de Cristina a través de voceros es no al acuerdo con el fondo, el acuerdo va a ser negativo. ¿Ustedes no tienen miedo que dentro de algunos meses Máximo y Cristina digan, oye, esto salió por culpa del PRO y el radicalismo? Yo lo que tengo miedo es que mis hijos y mis nietos nos digan, ¿qué hiciste para frenar la decadencia argentina? Nosotros, el miedo que tengo yo es que no tengamos rumbo por que sigamos peleándonos para administrar pobreza, que no generamos riqueza en un mundo donde Argentina puede sobresalir. El mundo que viene, un mundo multipolar, que demande energía, que demande alimentos, pone a la Argentina en un gran lugar para generar riqueza. Y lo que me da miedo es que no estemos a la altura de las circunstancias. Me parece que hay que convocar a un consenso, un acuerdo programático, discutir política de Estado. La deuda es uno de los temas de Estado que tenemos que discutir. Yo pondría a la deuda, para qué se toma deuda, quién toma deuda, como uno de las políticas de Estado. Nos falta eso en Argentina, porque ¿usted hace cuánto que tiene este programa? Sí. 30 años. Cada vez estamos más chicos. Y bueno, yo le puedo asegurar que si uno pone este programa hace 10 años, vamos a estar hablando de inflación, del dólar, del precio del dólar. ¿Por qué? Porque Argentina tiene síntomas de problemas estructurales. Y los síntomas son la inflación, el dólar, los tipos del dólar, la fuga de divisas, etcétera. Pero acá el problema estructural económico es la falta de confianza. Los argentinos no generamos confianza, el gobierno no genera certidumbre. 30 años discutiendo los mismos temas. Es como si en la medicina... Somos como los adultos, cada vez estamos más chicos. Bueno, el gobierno con esta división no genera certidumbre, no convocando a la oposición para política de Estado no genera certidumbre. Y también nos pasó el Cambiemos lo mismo. Nosotros no pudimos unir a los argentinos. Por eso yo creo que hay que hacer una nueva mayoría, hay que hacer una nueva coalición que nos lleve a la modernidad, al progreso, al siglo XXI. La verdad que me da mucha bronca, y nos da mucha bronca, ver que nuestro país involuciona sin guerra. Es uno de los pocos países del mundo que va para atrás en todas las variables sin tener una guerra. Frigerio, me voy a agarrar de la pregunta que le hizo a Marcelo recién. Alberto Fernández habló con Georgieva, confirmó que el viernes se firma y confirmó y ratificó el plan que tiene el gobierno del Fondo Monetario Internacional. A partir del viernes, ¿ustedes se van a sentir responsables, corresponsables de lo que pasa en la Argentina a raíz del acuerdo con el fondo? ¿O ustedes dijeron, hasta acá llegamos nosotros, aprobamos y nada más? No, la oposición le dio los votos al gobierno para que pudiera no caer en default. Porque sin los votos de la oposición, con el gobierno dividido, la Argentina caía en default. Y nosotros, los argentinos, tenemos el recuerdo del 2001, sabemos las consecuencias del default en la vida de todos los días de los argentinos. Nosotros no acompañamos el programa, porque el programa es un programa que no va a dar resultados, es un programa que no va a solucionar los problemas que le quitan el sueño a los argentinos, no va a solucionar la inflación, no va a solucionar la falta de empleo, no va a solucionar los problemas de seguridad, de salud. No es un programa que va a sacar a la Argentina adelante. Lo que nosotros le dimos al gobierno con esto es tiempo para revisar estas políticas y tiempo para que realmente empiecen a tener empatía con lo que está pasando a la gente, porque estas discusiones de poder, de palacio, no tienen nada que ver con las discusiones de la gente y las problemáticas de los argentinos. No es que debaten cómo mejorar la inflación, cómo generar más empleo, cómo hacer para que los argentinos vivan mejor. Discuten y se pelean por solamente cuotas de poder. Una cuestión que no puede estar más alejada de la problemática de los argentinos, del día a día de los argentinos. Entonces, a mí no me molesta que los gobiernos o la oposición discutan de cara a la gente.
lo que me duele y lo que me genera angustia, como a la gran mayoría de los argentinos, es que esa discusión no tenga nada que ver con la agenda de la gente, de los ciudadanos, y solamente esté contemplados temas que le interesan a los políticos. Eso es lo que está generando esta grieta cada vez más grande, enorme, casi igual que la otra, entre la política y la gente. Y nosotros tenemos que empezar también a achicar esta otra grieta, a tender puentes. ¿Cómo? Empezando a hablar permanentemente de los temas que le preocupan a los argentinos, no de los temas que le preocupan a los políticos. No podemos empezar todos los programas de televisión, de radio y terminarlos hablando de otros políticos, a ver quién tiene más la culpa, quién es menos malo, quién hizo menos daño. ¿Por qué no empezamos a discutir? Bueno, acá lo decía Facundo, ¿por qué no empezamos a discutir cómo generamos un programa de desarrollo? La oposición nunca hizo una autocrítica, Macri tampoco, ¿no? Recién estuvo en el programa de Diego Schengman. Habla del segundo tiempo, pero parecía que no gobernó. No lo vi. Él dice... No, pero digo, nunca... Claro. ¿Usted escuchó una autocrítica de Macri? Sí, algunas autocríticas, sí. Bueno, pero a mí me gusta, digo, yo hablo... Pero él dice... Yo hablo por lo... No, pero usted lo sufrió porque... Yo hice una profunda autocrítica del gobierno. Porque mirar para atrás, que es una tendencia que tiene la política argentina en general, solo sirve si aprendemos de los errores y no volvemos a tropezar con la misma piedra. No tiene otro sentido. Creo que obviamente si nosotros perdimos la elección y se permitimos que el kirchnerismo vuelva a gobernar el país es porque hicimos las cosas mal. No podemos repetir esos errores, tenemos que cambiar esos errores y tenemos que tener un programa y un plan de desarrollo. Lo que tendría que estar discutiendo hoy la política, el oficialismo por supuesto, y convocando a la oposición a hacerlo, es por ejemplo, cómo hacer para continuar ese esfuerzo que se había hecho en el gobierno anterior de generar una integración mayor comercial y de inversiones con la Comunidad Económica Europea. Si eso se hubiera continuado, hoy la guerra en Europa sería una enorme oportunidad para nuestro país. Pero claro, ni siquiera tenemos el Mercosur en marcha. El Mercosur se ha desmantelado y la posibilidad de tener un acuerdo de integración comercial con Europa, que se había avanzado y mucho, también la se pelea entre el presidente y la vice, ¿le quita gobernabilidad al gobierno? Le quita más seriedad, y le quita la esperanza a los argentinos. Yo creo que lo peor que le quita esta pelea, que insisto, es una pelea de lucha de poder, de ver quién zafa más del desastre que se está cometiendo en la Argentina, no de cómo hacemos para solucionar los problemas a la gente, no tiene nada que ver de nuevo con lo que necesita la Argentina en este momento, que es un gobierno unido, un gobierno que convoque también a la oposición para trabajar solamente en la agenda que le pueda mejorar la calidad de vida de los argentinos. No puede haber otra cosa más importante que esa. Tuve mucho ataque en las redes, pero... Dicen que hay un ejército de troll del propio PRO. Bueno, yo lo vengo sufriendo hace años eso. ¿Es cierto usted eso? coincide. Los mismos ¿Hay que me interna en el PRO también? yo no soy del PRO. Qué bueno. Lo mismo que me pedían que ingrese a la política, después te abrazan y te clavan el cuchillo por detrás. Por eso, pero esto no es para mí, porque uno se lo banca, yo... Pero ¿y cómo van a solucionar el Pero tema? el ustedes tema para no, el lo 23? peor es que asustan a la sociedad civil a meterse en la política. Porque sabés que me dicen a mí, viste que te dije, no te metas, vos tenías una vida confortable. Entonces, nosotros estamos en una situación histórica, en un fin de ciclo de la decadencia argentina, que la sociedad le pide una renovación a la dirigencia. Necesitamos que todos nos involucremos. Si la política te expulsa al ciudadano que quiere ser parte, estamos casi en una, como dicen algunos, en una casta que no te deja entrar, porque si vos entras a colaborar te matan, te matan en las redes, ¿no? Bueno, le puede pedir a Frigerio que le hable a Macri, que le hable a los trolls. No se mete. Pero si Macri los espiaba. A mí me dan también a veces. Y sí, porque parece que a sabe, todos... pero Macri los espiaba a ellos, Rogelio lo sufrió. Los espiaba. ¿De qué estamos hablando? Los espiaba. Yo creo- Espiaba del gobierno. A ver, Frigerio, sí. No, yo creo de nuevo que desviamos la atención de los problemas. A mí me parece que la situación de la Argentina es angustiante. Yo creo que... Porque estoy en la calle, porque estoy en Entre Ríos permanentemente acompañando... Pero el chino y Artemio dicen que estamos bien, digamos. Bueno, que... son No, yo no dije eso. Dijimos Pero que dijiste, tenemos 7 puntos bajó de 7 desempleo, puntos de- Pero son después de datos que Macri lo positivos. duplicara. A mí No le lo vamos que- a hacer... Acabo de decir no le que vamos a echar estuve la hoy en culpa un barrio, hablé a con Macri. 200 personas y todos me plantearon problemas sociales. Claro. A ver, La Frigerio. angustia. Lo que más le preocupa hoy a los argentinos es la falta de empleo, falta de trabajo. Eso es lo que más les preocupa. Lo que más le preocupa a los argentinos es la inflación. El mes pasado tuvimos más inflación que Venezuela.
más inflación. Pero menos que Macri. Lo que más le preocupa a los argentinos, pero lo que más le preocupa a los argentinos es esta discusión de la política, a ver quién es menos malo. ¿Quién es peor? ¿Quién es peor? Rogelio. ¿Quién se puede, Pero quién hay se que puede hacerse pasar? cargo de lo que ¿Quién uno es, hizo quién cuando es más gobernó? hábil para pasarse facturas, para echarse la culpa? Este espectáculo es lo que la gente no quiere ver. La gente quiere ver a los políticos trabajando en cómo solucionar estos Bueno, problemas pero que se vienen tienen que repitiendo trabajar, hace digamos, ¿no? muchísimo tiempo. Porque pareciera que el problema somos los periodistas, que Pero por supuesto, ustedes tienen que... Pero por supuesto, un buen ámbito para trabajar estos temas podría ser el Congreso. No se han puesto todavía a trabajar en las comisiones están cerradas en el Congreso. Digo, ¿puede ser ese un buen ámbito? Trabajemos en el Congreso a ver cómo le bajamos la presión impositiva a la Argentina, que es uno de los países con mayor presión impositiva del mundo. Si se aprobaba el presupuesto, que nosotros decidimos no aprobar, pero sí planteamos que podíamos revisarlo y volverlo a discutir, hasta que en esa misma noche o madrugada en el Congreso Máximo terminó explotando la discusión. En ese presupuesto se estaba planteando aumentos de impuestos. Yo no voy a votar más aumentos de impuestos en la Argentina. La gente no da más con los impuestos. Se nos tiene que caer a los políticos. ¿Alguna otra idea que no sea aumentar siempre los impuestos para tapar de alguna manera la incapacidad de la política de resolver los problemas? Lo mismo pasa ahora con el campo. Es un tema de presión impositiva. No podemos ir discutiendo a ver si este impuesto está bien o mal. No se puede aumentar más los impuestos. Tenemos que ponernos de acuerdo los políticos. Manes, que no podemos Grey, tener no quiere esta que presión hable. impositiva. Sí, a La ver, presión impositiva en Argentina no es la... No comparto yo que sea la más alta del mundo, ni mucho menos. Es más, es una de las Macri más altas tomó el impuesto a los bienes personales con 1.3 sobre el total de recaudación, lo dejó en 0.7 aproximadamente. Y nosotros tenemos una presión impositiva en términos mundiales relativamente baja. Quizá con respecto a Latinoamérica podamos tener una media un poco más alta, depende del país. Pero con respecto al mundo, a los países desarrollados, somos la mitad de ¿Con qué Estado? impositiva. ¿Con qué Estado? Con un Bueno, Estado es que no otra te da discusión. salud, no te da Esa es otra educación, no te da discusión. seguridad. Tenemos la presión impositiva de los países escandinavos y no tenemos un Estado, tenemos No gasto tenemos público. la presión Gasto público impositiva tenemos de los países un montón. escandinavos. Pero Estado no Frigerio, tenemos. No tenemos la Estado. presión impositiva de los Sí, países cuando sumás la escandinavos, presión de la tenemos nación, de las mitad provincias, de los presión municipios, impositiva tenés de los una presión países impositiva escandinavos. asfixiante para el Si- que produce, si mentimos para que el en que eso, trabaja, para el emprendedor. Esta presión impositiva, que solamente es lo que Tengo los demuestra datos, la incapacidad de la te política leo, de te resolver los leo. problemas, esta presión impositiva es la que impide generar más empleo, que es la principal demanda de los argentinos. A ver, Manes Bueno, y Grey, se ha sí. generado, lo dijo Navarro, 400.000 puestos de trabajo formales y otros 160.000 informales. Hemos vuelto a los niveles de empleo prepandemia. Eso el gobierno lo ha logrado. a ver, Manes. No, yo creo que acá necesitamos, sinceramente, entender que estamos frente a una pandemia que aceleró la decadencia argentina y necesitamos un cambio cultural. El problema argentino excede el económico. Acá estamos discutiendo, repito, síntomas. El problema de Argentina va mucho más allá de lo económico. Es un problema de falta de rumbo, es un problema cultural, de encaminarnos hacia la modernidad, al desarrollo. Es un cambio de mentalidad colectiva. Y yo quiero decir, soy honesto, que me involucré el año pasado y si la sociedad masivamente no se involucra en apoyar esto no va a cambiar. Tengo que ser sincero, no lo va a hacer ningún dirigente, ningún partido, ni una coalición, porque hay mucha gente que no quiere que nada cambie, hay un status quo acá, que no quiere cambiar nada. Yo me hace acordar del 83. Si ganaba Luder, ustedes me pueden corregir, había autoamnistía. Es decir, acá no pasó nada, había un pacto. Por suerte ganó Alfonsín, juzgó a los militares, nos impulsó a ser más democráticos que quizás de lo que muchos eran los argentinos. Y bueno, acá estamos frente a un dilema el año que viene. O sigue el sistema, o gana un representante del sistema, o gana alguien, que para mí tiene que venir de afuera de la política, porque alguien del sistema, cambiar este sistema es imposible, que tenga apoyo popular. Si no, esto no se va a cambiar. Vamos a seguir discutiendo en 10 años, tienen 30 años de programa, le aseguro que en 15 años vamos a discutir los mismos problemas que estamos discutiendo hace 20 años. Grey, usted está... Creo que nosotros, todos los ciudadanos, la dirigencia, los periodistas, los analistas, no entendemos el impacto de una pandemia en la sociedad. En toda la historia de la humanidad las pandemias cambiaron la mentalidad de la época y todos somos diferentes. Y empezamos una década post-pandemia donde el impacto educativo, psicológico, social es enorme. Yo calculo que el impacto de no haber tenido clase de 1 año y medio presenciales va a ser de décadas. Entonces me parece que este desafío histórico nos requiere a todos y tenemos que estar a la altura. Y
tenemos que discutir de una vez por todas cómo generamos un país en vías de desarrollo. Yo crecí pensando dos mentiras, que somos un país rico en recursos naturales y per cápita estamos en el puesto 40 y pico, no somos tan ricos en recursos naturales como pensamos, y la otra mentira con la que crecí es que somos un país en vías de desarrollo. Estamos en vías de desarrollo. Tenemos que convertir la resignación en esperanza. Frigerio, su cierre. Ningún país en el mundo salió de una situación como la Argentina sin consensos básicos sobre 4 o 5 cosas fundamentales. Los políticos deberíamos dedicarnos el 100% de nuestro tiempo a ver cómo hacemos para conseguir esos consensos. Uno importante podría ser mirarnos para adentro. Porque es mentira que no hay ajuste en la Argentina. El ajuste es tremendo en la Argentina. La clase media, los sectores más vulnerables, a través de la inflación, de las malas prestaciones del Estado, se vienen ajustando el cinturón desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que llegó el momento de que la política mire para adentro, haga un ejercicio de introspección y veamos en el Estado qué gastos no son indispensables, qué gastos no le llegan a la gente, qué gasto está vinculado con los privilegios de la política o privilegios de sectores que la política muchas veces apaña y empezar a cortar con esos gastos. Ese sería un buen punto de acuerdo para empezar a bajar los impuestos, para no tener que tomar más deuda, para empezar a bajar